Una de las características más impresionantes de nuestro subconsciente es que está conectado con el de todas las personas. Por medio de esta conexión subconsciente podemos influir positivamente en quienes nos rodean. En este mini curso aprenderás todo lo necesario para aprovechar esta asombrosa capacidad de nuestro subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Aquí continuamos con este mini curso sobre el efecto Furber. He tenido algunos problemitas con los micrófonos. Grabé dos veces, en dos ocasiones, esta tercera parte de este mini curso, pero no quedó el audio bien grabado, así que tuve que desecharlos. Y estoy haciendo un cambio de micrófono. Espero que se escuche bien este audio. Quizás pueda aparecer un poquito de ruido de fondo, pero esperemos que quede de suficiente calidad para continuar con este mini curso. Bien, pues aquí retomo este mini curso recordándote cuál es la definición de lo que yo le llamé el efecto Furber, que es el aprovechamiento de la conexión subconsciente que tenemos los seres humanos para influir positivamente en otra persona utilizando métodos muy simples, prácticos y efectivos. Y te recuerdo que los objetivos de este minicurso es que tomes conciencia de esta conexión subconsciente que ya está ahí, que siempre ha estado ahí en tu vida, en la vida de todas las personas que te rodean y siempre va a estar ahí. Entonces, si ya está ahí como parte de la manera como funcionamos los seres humanos, como parte de nuestra esencia, pues podemos aprovecharla. Entonces, un objetivo es que tomes conciencia. Otro objetivo es que aprendas cómo utilizar este efecto Furber, con qué métodos los puedes utilizar para que puedas sacarle provecho a esta conexión apoyando a las personas que te rodean. Y te recuerdo que este minicurso es un pequeño programa totalmente práctico para que lo lleves a tu vida diaria y lo integres y a partir de ahora le saques provecho a esta maravillosa conexión. Bien, voy a comenzar por resaltar algunos aspectos importantes de esta conexión subconsciente a través de los ejemplos que te he dado en los dos audios anteriores. En esos audios te compartí varios casos en los cuales yo apliqué el efecto Furber con algunas personas o en los que alguien participante en mis cursos y programas aplicó el efecto Furber y con los resultados excelentes, aplicándole un método muy simple y muy práctico. Entonces te compartí ya varios casos y quiero resaltar algunos aspectos de esta conexión subconsciente y de este efecto Furber. En primer lugar, quiero resaltar el efecto que podemos tener nosotros a distancia. No hay una limitación en cuanto a distancia que se encuentre la persona a la cual estamos nosotros aplicando el efecto Furber. Esto es impresionante como parte de las características de nuestro subconsciente. Estamos conectados a nivel subconsciente con las personas independientemente de la distancia física que nos separe. Es decir, una persona puede estar a unos cuantos metros de otra a quien le aplique el efecto Furber, pero también puede estar al otro lado del mundo, a miles de kilómetros, y la efectividad es la misma. Qué impresionante esta conexión de nuestros subconscientes que podemos aprovechar y que no tenemos límite de distancia. Como puedes ver en el ejemplo que te conté de Isabel en Francia, que influyó en sus dos hijas ya adultas que tenían más de una década sin dirigirse la palabra. Isabel estaba en Francia, una de sus hijas estaba en otra ciudad de Francia y su otra hija estaba en Italia. A pesar de esa distancia, pudo influir en ellas con el efecto Furber, con un método muy sencillo, y
pudo generar este cambio en ellas para que se reconectaran como hermanas. Qué fabuloso que no hay esta limitación, no hay una limitación de distancia. También te conté el caso de Melissa en Estados Unidos con su hijo Andrés y con la maestra de ciencias a la cual yo, sin conocerla y estando pues a una distancia de más de 1,000 kilómetros de distancia desde aquí, desde el centro de México hasta Estados Unidos, pude yo influir en esa maestra de ciencias para que cambiara su actitud hacia Andrés con respecto a sus proyectos en su escuela. También, por ejemplo, te conté el caso de Marta, que desde Alemania, con un método muy sencillo, influyó en su papá acá en México para que tuviera un cambio de actitud con las personas que le estaban atendiendo y cuidando después de esa situación de salud que tuvo. Entonces, qué impresionante esta capacidad que tenemos seres humanos, esta conexión subconsciente, y que podemos aprovecharla y que no tenemos una limitación de distancia. Entonces, cualquier persona puede apoyar a otro ser querido, a otra persona, independientemente de el lugar donde se encuentre cada uno de ellos, en el lugar donde se encuentre la persona que aplica el efecto Furber y el lugar donde se encuentre la persona a la que va a llegar el efecto Furber. Qué impresionante, esto quiero resaltarlo porque es extraordinario de estas capacidades que tenemos a nivel subconsciente. Otro de los aspectos que quiero resaltar es que cuando nosotros aplicamos el efecto Furber, este mensaje que enviamos a la otra persona nunca pasa por su mente consciente, llega directamente a su subconsciente. Entonces, desde su subconsciente se activa en alguna manera algo positivo de esa persona que se refleja en un cambio en sus reacciones, emociones, comportamientos, y que de esa manera surge como algo espontáneo desde su interior. Esto es maravilloso porque de esa manera no nos topamos con barreras. Por ejemplo, Isabel, al aplicar el efecto Furber en sus dos hijas para que restablecieran su relación como hermanas, no tuvo que hablar conscientemente con ellas, así que no se topó con ninguna barrera consciente de ellas, y surgió desde el fondo de sus hijas este interés de reconectarse como hermanas. Entonces nunca pasó por su mente consciente. Por ejemplo, en el caso te conté el caso de Mónica en Aguascalientes, que estuvo influyendo en su hermano Mario y que cambió desde sus amistades, sus actitudes, comenzó a hacer ejercicio, retomó sus estudios. Entonces, en este caso, Mónica, aunque estaba viviendo en la misma casa que su hermano Mario, pero al aplicar el efecto Furber ya no, esta información que estaba enviando ella para tener esta influencia positiva no pasó nunca por la mente consciente de Mario, sino que surgió desde su subconsciente por esta conexión entre Mónica y Mario a nivel subconsciente. Entonces, quiero resaltar que este efecto, cuando nosotros generamos a través de un método subconsciente, generamos esta influencia a través de esta conexión subconsciente, no pasa por la mente consciente de la otra persona. Por eso surge como algo espontáneo desde su interior, y eso facilita y favorece todos los cambios. También quiero resaltar que el efecto Furber no tiene la finalidad de manipular a nadie, porque no podríamos hacerlo. Simplemente tiene la finalidad de crear armonía, de activar algo que está en la esencia de todo ser humano, algo positivo que está en la esencia de la otra persona, y que al activarse se produce algún cambio en sus actitudes, emociones, conductas, comportamientos, que favorece este estado de armonía entre los seres humanos. Entonces lo que estamos haciendo es como activar esa parte más positiva de la otra persona, como activar esa esencia tan positiva de esta otra persona, esa esencia que todos tenemos como seres humanos, y desde ahí se activan conductas, acciones, emociones, reacciones que favorecen la armonía entre las personas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el efecto Furber, creando armonía. También quiero resaltar, como puedes ver en los casos, la facilidad. La facilidad realmente, todos estos casos, puedes ver que fue muy fácil, con un método muy sencillo, muy práctico, aplicándolo de una manera muy simple,
en ciertos momentos y podemos ver qué resultados tan extraordinarios aplicando y haciendo algo tan simple, tan fácil. Siempre yo resalto que a través de estos 30 años de investigación con el subconsciente, estuve yo enfocándome en desarrollar métodos que fueran muy fáciles de aplicar y muy efectivos. Y aquí puedes ver en todos estos casos que realmente los resultados se lograron de una manera muy fácil con un método muy simple. También quiero resaltar que en casi todos estos casos, en la mayoría de los casos, los resultados se obtuvieron con relativa rapidez. A veces en unos cuantos días, unas cuantas semanas, incluso en algunos casos 2-3 meses. El caso que te conté, que tardó más tiempo en verse el resultado, el caso de Angélica con su hija Cristina, pues fueron 4 meses, que al final no es mucho tiempo si consideramos todo el cambio tan impresionante que se dio en Cristina hacia su mamá y todos los beneficios que se generaron a partir de ese cambio durante los siguientes meses y años de esa relación entre madre e hija. Pero aún ahí, que fue un caso que tardó aproximadamente 4 meses en verse el resultado, pues bueno, podríamos decir que ahí sí tardó un poco más, pero la mayoría de los otros casos que te conté, pues realmente se dieron los resultados con una relativa rapidez, en algunos casos muy rápido. Por ejemplo, el caso que te conté con estos maestros en el curso que yo estaba dando con estos médicos militares, prácticamente ahí el resultado fue en un lapso de 1 o 2 horas. Así que en general puedes ver en todos estos casos que los resultados se pueden ver con relativa rapidez. Entonces, todo esto es lo que quiero yo resaltar de estos ejemplos que te he compartido. Ahora, ¿en qué casos, momentos y circunstancias, etapas de la vida se puede aprovechar el efecto Furber? Vamos ahora a ver desde este ángulo, desde un ángulo diferente ahora el efecto Furber. Ahora, ¿qué posibilidades nos dan en las distintas etapas de nuestra vida? Vamos un poquito desde en una línea cronológica. Empecemos por la gestación. Ya he hablado yo por ahí en algún otro audio de un programa que desarrollé para el desarrollo de bebés en la etapa de la gestación. Y entonces, entendiendo todas estas características del funcionamiento del subconsciente, podemos darnos cuenta de que tenemos el potencial para influir positivamente de manera impresionante desde la etapa de gestación en un bebé. Vamos a pensar, por ejemplo, en el papá. El papá, dentro de una pareja en la que se está esperando un bebé, el papá, el hombre, que se encuentra lejos de su pareja, mujer, quien tiene en su vientre a ese bebé que juntos están esperando. Entonces, aunque el papá se encuentre a cierta distancia, que incluso puede ser una distancia muy considerable, no importa dónde se encuentre, desde donde se encuentra, el papá puede influir ya con este efecto Furber en el subconsciente de ese bebé, de esa bebé, aprovechando que el subconsciente no requiere desarrollo. Recuerda que es una de las características básicas del funcionamiento del subconsciente, que desde la gestación ya está funcionando el subconsciente con todas sus capacidades. Entonces, un papá, independientemente de la distancia a la que se encuentre de su pareja y de su bebé en gestación, puede influir positivamente para que desde esa etapa ya ese niño, esa niña esté adquiriendo una programación para ser un niño, una niña feliz, inteligente, saludable, sociable, etcétera. Entonces, imagínate qué impresionante posibilidad nos da este efecto Furber. Por supuesto que la mamá puede también aplicarlo, pero aquí hago énfasis en el papá, porque el papá puede estar a una distancia considerable. La mamá siempre va a estar ahí en esos 9 meses en contacto físico, emocional, directo con ese bebé, esa bebé en gestación. También la mamá puede estar aplicando el efecto Furber en todo momento, pero aquí hago énfasis en el papá por este aspecto de la distancia, que podría no estar físicamente cerca de ese bebé, de esa bebé, y aún así, de una manera tan simple, influir en muchísimos aspectos de su desarrollo. Imagínate todo lo que podemos hacer desde antes de que nace un bebé, una bebé, por medio del efecto Furber, influyendo en su subconsciente. Es impresionante. Bueno, una vez que nace ese niño, esa niña, durante todos los primeros meses, años, se aplica lo mismo. El papá, la mamá pueden influir
simplemente con el efecto Furber en muchísimos aspectos de su desarrollo físico, mental, emocional, intelectual, emocional, a lo largo de toda su infancia, desde que es un bebé, una bebé, desde sus primeros meses y a lo largo de sus primeros años, a lo largo de su primera década de vida, digamos. Podemos influir en nuestros hijos de una manera determinante con este efecto Furber en una cantidad asombrosa de aspectos. Pero no solamente no se queda ahí, sino que una vez que ese hijo, esa hija sigue creciendo ya de adolescente, joven, incluso si ya no se encuentra con nosotros, como en el caso de Marta de Isabel, con sus 2 hijas que ya no estaban con ella allá en Francia y en Italia, siempre un papá, una mamá podrá seguir influyendo positivamente en sus hijos e hijas con este efecto Furber toda su vida. Entonces, qué impresionante posibilidad nos da esto. Ahora, pensando en otras personas, pues también siempre podemos estar influyendo positivamente en las personas que nos rodean, en nuestros hermanos, hermanas, papá, mamá, amistades, otros familiares, otros seres queridos, y también en personas que nos rodean y que interactúan con nosotros, que interactúan con nuestros hijos. Entonces, como puedes ver, las posibilidades son impresionantes, son extraordinarias para aprovechar esta conexión subconsciente que, insisto, tú tienes esta conexión subconsciente con todas las personas que te rodean y todas las personas que te rodean tienen a su vez esta conexión subconsciente con todas las personas en su entorno y con todas las personas que existen. Entonces, qué impresionante que al estar ya ahí, esta conexión subconsciente como parte de las características del funcionamiento de nuestro subconsciente, podemos aprovecharla en tantos aspectos de nuestra vida y de la vida de las personas que nos rodean. ¿Con qué características del funcionamiento del subconsciente está relacionado? Nada más aquí brevemente, ya las he mencionado una y otra vez a lo largo de todos los audios que has estado escuchando, pues está relacionado con la característica del subconsciente de que no requiere desarrollo y que ya desde la gestación y los primeros meses y años de vida está funcionando con todas sus capacidades. Está relacionado con la capacidad del subconsciente de funcionar las 24 horas del día, es decir, en cualquier momento, en cualquier horario, en cualquier tiempo, podemos nosotros estar utilizando el efecto Furber para influir positivamente en otra persona, las 24 horas de cada día. También está relacionado con la capacidad del subconsciente de que controla todos los aspectos importantes del ser humano, emociones, reacciones, comportamientos, actitudes, inclinaciones, etcétera. Entonces nosotros a través del efecto Furber podemos influir en el subconsciente de otra persona y tener una influencia positiva en cualquiera de estos aspectos. Y también está relacionada con las asociaciones. El subconsciente genera asociaciones y generalizaciones. Entonces, cuando una persona tiene alguna situación en su vida donde hay alguna asociación en su subconsciente que le está limitando o le está generando consecuencias inadecuadas, podríamos nosotros ahí aplicar el efecto Furber y modificar esa asociación. Así que todas estas características del funcionamiento del subconsciente están relacionadas con esta posibilidad que tenemos de aplicar el efecto Furber. Ahora, voy a darte un panorama un poco más detallado visualmente de este efecto Furber para que lo comprendas mucho mejor. En la imagen que acompaña este audio, ya sea que estés escuchando este audio en alguna plataforma de podcast o que lo estés escuchando en YouTube, observa la imagen que acompaña a este audio. En esta imagen puedes ver un diagrama que he realizado para explicarte algunos aspectos interesantes de este efecto Furber y cómo está actuando a través de esta conexión entre las personas. En la gráfica puedes ver del lado izquierdo una elipse, un óvalo, donde en la parte superior dice nosotros. Del lado derecho puedes ver otra elipse, otro óvalo, en la parte superior dice otra persona. Entonces, te voy a ilustrar las vías que tenemos para llegar al subconsciente de otra persona por medio de este diagrama. En cada uno de los dos óvalos hay una letra C y una letra S. La letra C representa nuestra mente consciente y la letra S representa nuestra mente subconsciente. Entonces, cuando nosotros queremos generar un cambio eficiente, sólido en otra persona, lo adecuado es que lleguemos
a su subconsciente, para que de ahí surja ese cambio que queremos en sus emociones, actitudes, comportamientos, y se dé de manera sólida, de manera eficiente, de manera profunda, de manera estable, y realmente se dé ese cambio que queremos, tiene que surgir desde su subconsciente. Entonces lo que queremos nosotros es llegar al subconsciente de la otra persona. Para esto tenemos 3 posibles vías. La vía 1, que está en color azul, que es comunicarnos desde nuestra mente consciente a la mente consciente de la otra persona, es decir, hablar con esa persona, conversar con esa persona, platicar con esa persona sobre el cambio que nosotros sugerimos, el cambio que nosotros consideramos que podría o debería tener. Entonces nos comunicamos de la mente consciente a la mente consciente. Para eso se requiere aquí el lenguaje verbal y la comunicación directa con la otra persona. Y una vez que la otra persona recibe ese mensaje, una vez que la otra persona entiende nuestras razones, debería poder esa persona a su vez generar un cambio en su subconsciente para modificar sus emociones, reacciones, comportamientos, actitudes. Entonces, como puedes ver, la vía número 1 es la que está con las flechas en color azul, y esa es una de las vías que podríamos nosotros tener para llegar al subconsciente de la otra persona y que se genere un cambio eficiente, real en la otra persona. Está la vía número 2, que es desde nuestra mente consciente al subconsciente de la otra persona. Y está la vía número 3, que está en color verde, que nosotros desde nuestra mente consciente activamos a nuestro subconsciente, y a través de la conexión subconsciente llegamos al subconsciente de la otra persona. Esta vía número 3, en color verde, es el efecto Furber. Ahora, de la vía número 1 quiero resaltar que es una vía que en muchos casos es muy compleja, por varias razones. Porque, primero, para llegar de nuestra mente consciente a la mente consciente de la otra persona, en muchos casos o no podemos hablar con la persona por las circunstancias que tenemos, o la otra persona ya tiene cierta actitud en relación con lo que quisiéramos que cambiara, y la comunicación es compleja, es difícil, y la otra persona no está abierta a un cambio de perspectiva. Por ejemplo, el caso de Isabel en Francia. ¿Qué tendría que haber hecho ella con sus 2 hijas, Paola y Vanessa? Pues hablar con cada una de ellas, explicarles, darles su punto de vista de la importancia de que como hermanas retomaran su relación, de que como hermanas pues dejaran a un lado las diferencias que tuvieron siempre y todo ese resentimiento, y retomaran su relación. Esto es complicado porque seguramente Isabel ya lo había hecho y lo hizo en algunos momentos de su vida, y en muchos casos esta vía ya se agota. Yo en muchos casos a las personas que ya me comentan que ya han hablado con la otra persona, que ya han expuesto muchas razones, yo lo primero que les digo es: ya no le digas nada y utiliza el efecto Furber. Porque esta vía de comunicación de consciente a consciente en muchos casos es compleja y no llegamos muy lejos por las barreras que hay en la otra persona. Pero aún si la otra persona nos entiende, capta la importancia de lo que le estamos diciendo y lo acepta, pues en muchos casos puede ser que no se dé el cambio porque la otra persona está limitada por lo que hay en su subconsciente, porque la otra persona no tiene la manera de llegar a su propio subconsciente y modificar sus emociones, sus reacciones, sus comportamientos. Por ejemplo, el caso de Marta desde Alemania, que influyó en su papá. Primero, tendría que poder tener la vía, la parte de consciente a consciente, tendría que hablar primero con su papá. Para esto, pues, lo natural tendría que haber sido con una llamada telefónica, donde ella desde Alemania hablara con su papá acá en México, y que le expusiera, pues le hiciera ver a su papá que las personas que le estaban cuidando después de su situación de salud, pues que lo hacían con todo el ánimo y todo el deseo de ayudarle a estar bien, y que por favor cambiara de actitud con esas personas, que tuviera una actitud más positiva, más adecuada, que permitiera que le atendieran. Entonces, tan solo esta parte sería complicado, porque en este caso el papá de Marta pues estaba en una situación delicada, había tenido una situación precisamente creo que una embolia en su cerebro, entonces no estaba en condiciones de
poder comunicarse adecuadamente, de entender, de escuchar, aparte de ser una persona ya de edad avanzada. Entonces, esta vía de hablar de mente consciente a consciente con la otra persona, en muchos casos está muy limitada, es compleja. Y vamos a suponer que sí Marta hubiera hablado con su papá y él la hubiera escuchado y le hubiera dado la razón. Aún así, es muy complejo porque su papá entonces tendría que modificar desde su subconsciente sus emociones, reacciones, muchos aspectos en su consciente que seguramente le estaban llevando a actuar, a reaccionar de manera agresiva, negativa, inadecuada con las personas que le estaban cuidando. Entonces, aun cuando la persona escucha, entiende y capta el mensaje, muchas veces no puede modificar sus propias emociones, sus propias reacciones, y entonces no se logra el cambio. Entonces, esta vía número 1, lo que quiero que tú veas y quiero resaltar es que siempre debemos buscarla, siempre debemos buscar hablar, conversar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros alumnos, con nuestros vecinos, siempre debemos buscarla. Pero es importante que tú observes que en muchos casos no llegamos muy lejos y aunque siempre hay que buscar esta vía, debemos de ser conscientes de sus limitaciones. Luego, la vía número 2, en color rojo, para llegar de nuestra mente consciente al subconsciente de otra persona, para esta vía que también es muy útil, lo que requerimos es tener cerca a la persona y aprovechar los momentos en que duerme. Esta vía es muy práctica para papás y mamás que tienen hijos pequeños. Yo siempre les recomiendo que aprovechen cuando tienen hijos pequeños, hijas de 2, 3, 5, 8, 10 años. Esta vía es maravillosa, pueden hacer muchísimo por sus hijos a lo largo de toda su infancia. Una forma muy simple es que cuando el niño o la niña está dormido, dormida, se sienten, el papá o la mamá se sienten a su lado y le dé indicaciones a su subconsciente muy específicas por medio de afirmaciones, que ya te compartí un mini curso de afirmaciones en los últimos audios, o por medio de oraciones estructuradas, que también ya te compartí un mini curso de oraciones estructuradas en los audios anteriores. Entonces se sienta el papá, la mamá junto al niño o la niña y por medio de afirmaciones o de oraciones estructuradas comienza a programar el subconsciente de su hijo, de su hija, para que sea más seguro, segura, para que aprenda con más facilidad, para que tenga una mejor relación, ya sea con sus compañeros de la escuela, con su hermanito o hermanita, para que cambie ciertas actitudes, por ejemplo, hacia sus tareas escolares, hacia la alimentación, hacia el momento de bañarse, etcétera. Entonces pueden influir positivamente en una gran cantidad de conductas, comportamientos, emociones, reacciones de su niño, de su niña, de una manera tan sencilla como sentarse y hablarle con afirmaciones y oraciones estructuradas mientras duerme. Es un método muy sencillo, muy fácil y muy efectivo para llegar en esta vía 2 que puedes ver en la flecha color rojo, desde nuestra mente consciente al subconsciente de otra persona. Otra forma de hacerlo es por medio de audios. Ese papá, esa mamá pueden grabarle las oraciones estructuradas en audios y ponérselas mientras el niño, la niña duerme, y de esa manera aprovechar todo el tiempo en que está durmiendo ese niño, esa niña, y de esa manera directamente se llega de la mente consciente de nosotros al subconsciente de la otra persona, en este caso de un niño o niña. También podría hacerse esto con otras personas de otras edades, con algún familiar enfermo, por ejemplo, mientras duerme podemos nosotros decirle afirmaciones o ponerle algunas oraciones estructuradas. Entonces, esta es la vía número 2, la flecha en color rojo, para llegar desde nuestra mente consciente al subconsciente de otra persona. Y está la vía número 3, en color verde, que esa vía corresponde al efecto Furber, que es el tema que nos ocupa en este mini curso. Como puedes ver, esta vía parte de nuestra mente consciente a nuestro subconsciente, es decir, nosotros conscientemente elegimos, identificamos un cambio que deseamos que se realice en otra persona. Entonces activamos nuestro subconsciente por medio de algún método muy sencillo, por medio de los 6 elementos activadores de nuestro subconsciente. Ya sabes que son 6 elementos activadores de las capacidades de nuestro subconsciente, que son deseo, imaginación, palabras, creencias, emociones y repetición. Entonces, con algún método sencillo como una oración estructurada, como una mini visualización, podemos nosotros
a activar nuestro subconsciente para que a través de esa conexión subconsciente con el subconsciente de la otra persona llegue al subconsciente de la otra persona y desde ahí se genere un cambio. Entonces, esta vía, como puedes ver, siempre está disponible. La vía número 1 está muy limitada porque hay ocasiones en que no podemos hablar con las personas, porque la conversación, la comunicación es muy complicada, porque puede ser que nosotros nos cuesta trabajo darle a entender a otra persona los cambios que queremos, porque la otra persona no capta lo que queremos o tiene resistencias, y aun si la otra persona lo acepta, luego no puede cambiar aspectos de su consciente. Entonces la vía número 1 tiene muchas limitaciones en muchas situaciones. La vía número 2 está limitada a que necesitamos tener cerca a la persona y en el momento en que duerme. Pero esta vía número 3 no tiene limitaciones. Esta vía número 3 no tenemos ningún tipo de limitación en esta vía número 3. Eso es impresionante, es extraordinario, porque no tenemos limitación de los tipos del 1 y 2, es decir, no hay ninguna barrera posible que impida que llegue esta información al subconsciente de la otra persona. Luego, no hay una limitación de distancia, no importa dónde estemos nosotros, dónde esté la otra persona. Entonces, fíjate nada más qué impresionantes las posibilidades que nos da esta vía número 3 y que la mayoría de los seres humanos no conocen este aspecto tan básico de nuestro funcionamiento subconsciente y por lo tanto se desaprovecha. Y como ya también he resaltado, siempre lo estamos haciendo, aunque sea inconscientemente y aunque sea mal. Es decir, la mayoría de las personas a lo largo de la vida, al no conocer el funcionamiento del subconsciente, podemos estar pensando, creyendo cosas en relación con otras personas que nos rodean, generando emociones, y siempre hay una influencia, pero es muy probable que sea una influencia no positiva, una influencia negativa, porque no somos conscientes de ello y estamos creyendo situaciones negativas de parte de otra persona, estamos ya con expectativa de situaciones negativas, estamos imaginando cosas negativas de la otra persona o generando emociones inadecuadas. Entonces, esta conexión subconsciente quiero enfatizar siempre que ya está ahí, ya está funcionando. Todos los seres humanos estamos conectados a nivel subconsciente y siempre está actuando esta conexión y siempre está habiendo ese flujo de información entre nosotros y los demás. A través de este minicurso, tú estás tomando conciencia de ello y estás conociendo los métodos tan simples y prácticos por medio de los cuales se puede aprovechar positivamente para beneficio de las personas que te rodean y de ti. Así que, bueno, aquí puedes ver entonces en este diagrama, y quiero también resaltar con este diagrama que hay casos donde podemos utilizar las 3 vías juntas. Entonces imagínate qué impresionante. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, con un niño, una niña de 7, 8, 9, 10 años. Cuando tú tienes un hijo, una hija en esas edades, fíjate todo lo que puedes hacer, porque ahí podríamos aprovechar las 3 vías. Vía número 1, tú puedes platicar con tu hijo o con tu hija, de manera muy sencilla, explicarle lo que son las oraciones estructuradas, darle unas oraciones estructuradas para que las lea tu hijo, tu hija de 7, 8, 10 años, para que con esas oraciones científicas estructuradas le ayuden a aprender mejor en la escuela, a sentirse más seguro o segura, a desarrollar mejores habilidades en algún deporte, etc. Entonces, tú podrías explicar de manera muy sencilla a ese niño, esa niña, y ese niño, esa niña ya puede leer sus oraciones y estarse programando, y entonces podríamos ya estar aquí utilizando la vía número 1. Luego, como ya expliqué, te puedes sentar junto a él o ella mientras duerme y estar también activando su consciente con afirmaciones u oraciones estructuradas, o poner un audio y estás aprovechando la vía número 2 en color rojo, la flecha roja. Y además, en todo momento donde tú te encuentres, cuando vas a trabajar, cuando estás lejos, en cualquier instante tú puedes estar utilizando oraciones estructuradas o mini visualizaciones, y desde ahí estar influyendo en tu hijo, en tu hija, por la vía número 3 del efecto Furber. Entonces ahí, en un caso como ese, estaríamos utilizando y aprovechando las 3 vías. Así que bueno, en esta tercera parte del efecto Furber, de este mini curso de efecto Furber, aquí te dejo ya todos estos comentarios,
todas estas reflexiones, todas estas ideas, para que entiendas mejor esta maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos y comiences a aprovecharla para generar cambios positivos en las personas que quieres, en tus seres queridos, en las personas que te rodean. Así que aquí te dejo esta parte de este minicurso de efecto Furber y ya en un siguiente o siguientes audios complementaré toda esta maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos y que podemos aprovechar por medio de este efecto Furber.